discúlpeme, o sea, nosotros nos vamos a esforzar, nos vamos a sacar el ancho para que luego lleguen unos aventureros para poder crear un partido político. ¿De qué estamos pensando? Isaías Olivera, guardián del presidente Pedro Castillo, se pronunció y brindó todos los detalles de las visitas que ha recibido el presidente. También señaló que todas las veces que visitó al maestro Chotano, quedó claro que la lucha era por recuperar su libertad y su restitución. Por eso el anuncio de este nuevo partido político los tomó por sorpresa. Una sorpresa que llegaría hasta el propio sobrino del presidente Pedro Castillo, Jaime Vázquez Castillo, quien participa con ellos en las protestas y la lucha, pues no sabía nada del lanzamiento del partido Todo con el Pueblo. También señaló que el exministro Nicolás Bustamante suele visitar al maestro Chotano muy seguido, pero nunca hablaron sobre ese tema, por lo que pensaba que iban a coordinar aspectos legales. Sin embargo, últimamente lo ha visto junto a Iber Maraví, con quien tendría ideas en común. Además señaló que quien habría decidido separar a Eduardo Pachas habría sido el vocero del presidente Castillo, el mismo que habría coordinado la visita del abogado Benji Espinosa, un hecho que no habrían consultado con él, pues hacerlo habría dejado claro que no estaba de acuerdo con su presencia, pues lo consideran un traidor, porque abandonó al presidente Pedro Castillo cuando este más lo necesitaba. A continuación te mostramos el video. ¿Qué es lo que ha generado esto? ¿Y qué es lo que ha generado también el cambio de abogados y de la forma, como lo dice el propio Eduardo Pachas? Para eso hemos convocado ya a uno de los protagonistas, porque él y junto a un grupo de compatriotas denominados los soldados guardianes de Pedro Castillo, están acampando, están pernoctando día y noche ahí en el penal Barbadillo. Nos referimos a Isaías Olivera, con quien hemos conversado ya en anteriores oportunidades y queremos que nos ponga al tanto, porque a él ha estado ahí. Hoy ha sido el escenario, digamos, vamos a decirlo así, de manera descriptiva, no despectiva, del castillismo ahí en el penal Barbadillo, con estos anuncios de este partido político y cómo repercute en las filas o en los sectores, en los círculos que están apoyando con actividades, con marchas, con aguante, con discusión, incluso participación política en los espacios donde se denuncia los atropellos a los derechos fundamentales del profesor Pedro Castillo. Isaías, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos los que nos siguen y estoy dispuesto a absolver cualquier duda e inquietud. Ante todo, gracias por esa diferencia, estimado. Sé que están ahora prácticamente tratando de leer o tratando de asimilar estos anuncios, entiendo yo, pero cuéntanos cómo ha caído en el círculo más íntimo, porque sé que estás en constante contacto con la familia, con los seguidores más fieles del profesor Pedro Castillo. ¿Cómo han caído estas decisiones, tanto el cambio de abogados como el lanzamiento o el anuncio de este nuevo partido político? De verdad para nosotros ha sido un baldazo de agua, algo sorpresivo, porque hoy es día de visita de varones. Uh-huh. Hoy estuvo lleno de personas esperando ingresar para poder conversar con el profesor Pedro Castillo. Pero muchos de ellos recelosos en no querer dialogar con nosotros. La última vez que dialogué con el profesor Pedro Castillo fue hace 15 días. Y la pregunta es, ¿tan rápido cambió de versión o de lenguaje el profesor Pedro Castillo? Todas las veces que ingresé, su lenguaje fue libertad y restitución. Es nuestro único lenguaje. Y el lenguaje que manejamos en Barbadillo, desde el momento en que me instalé, desde el 7 de diciembre, es libertad y restitución. Por eso es que para nosotros fue sorpresivo todos estos anuncios, porque se me acerca un par de compañeros y me dicen, hoy hay la conferencia de prensa, pero en ningún momento tuvimos un acuerdo de bases, en ningún momento se desarrolló con las regiones, tenemos reuniones semanalmente, reuniones permanentes, nunca se habló sobre este tema. Por eso, para nosotros es muy raro de que se esté hablando de un partido político. ¿Y qué interpretan ustedes? ¿Cómo toma sobre todo ese entorno más íntimo? ¿Qué decisiones o están en plenas reuniones para ver cómo van a reaccionar? Porque como bien dices, ha sido un baldazo de agua. Mire, a los primeros que yo consulté sobre este caso fue a Jaime Vázquez Castillo, que es el sobrino. Uh-huh.
¿Por qué consulto a Jaime Vázquez? Porque él es quien está más cerca con nosotros. Él participa en las marchas, en las protestas. Él está en el campo juntamente con nosotros. Y le digo, ¿cómo es esto de partido político? Jaime desconocía de ello. Consulta a otros compañeros cercanos lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí tenía bastante razón en hablar en nuevas elecciones Iber Maraví en una de las conferencias de prensa. Él anunció, él sabe cuál es el motivo y cuál es la razón de las nuevas elecciones. Ahí la gente también estuvo disconforme. Muchos de nosotros nos quedamos disconformes. Y ya lo corrobora el doctor, el abogado Eduardo Pachas, nos dice de que una de sus salidas fue este punto discrepante de las nuevas elecciones. Es lo que le puedo dar cuenta, Bien. Jaime. Isaías, ¿ustedes en algún momento han visto al exministro Nicolás Bustamante acercarse al penal en fechas anteriores a este anuncio que se ha hecho hoy? Nicolás Bustamante viene casi seguido a visitar al profesor, al presidente Pedro Castillo Terrones, pero nunca nos ha hablado sobre este tipo de temas. Yo pensé que él venía a coordinar aspectos legales o coordinaba con los diferentes abogados, pero nunca pensé de que estaba con este sueño de un partido político. Y alguien me comenta de que fue ampallado o lo ampallaron buscando firmas en la Plaza San Martín. Y ahí también lo increparon al doctor Nicolás Bustamante. No tengo nada con él, pero debe ser claro, las cosas claras y el chocolate espeso. Y hoy les veía muy apresurados a Iber Maraví como también a Nicolás Bustamante. No sabía para qué, para dónde iban tan apresurados ambos. Pareciera que ambos concuerdan con ese mismo lenguaje. Bien, y ayer, curiosamente, creo que ha sido anteayer, usted había subido en sus redes un video donde se acercaba o se hacía presente el abogado, el ex abogado de Pedro Castillo, el señor Benji Espinosa, quien abandonó al profesor cuando éste leyera el comunicado, el mensaje del 7 de diciembre del 2022. Y nosotros un día antes habíamos entrevistado al abogado Eduardo Pachas y ya él nos daba cuenta de cierto coqueteo, cierta aproximación del abogado Espinosa. Finalmente, digamos, ¿cómo toman ustedes este cambio y de la manera como se ha salido Pachas? Porque ahora vamos a reproducir algunas capturas, como él se ha manifestado en los grupos de WhatsApp, que no son públicos, pero el cierto es que él ha confirmado a La Línea, este canal alternativo, de que ha sido separado de la peor manera. Sí, de la peor manera, sin consultarle al abogado Eduardo Pachas. ¿Quién ha tomado la decisión? El vocero tiene la palabra. Ahora, para cualquier acción, siempre coordinan conmigo. Para cualquier acción, siempre ahí me lo comentan. Pero en esta oportunidad de la visita de Benji Espinosa, no me dijeron nada. Nos encontramos en el primer nivel, en uno de los restaurantes conocidos. Ahí estaba el abogado Iber Maraví, estuvieron otros más, pero no me dijeron nada. Y yo ya me veía algo raro, rarísimo ya por los movimientos que suscitaban en el lugar. Vengo a mi habitación para poder refrescarme, ¿no? Por la tantísima calor que está aquí con un agua mineral y recibo una llamada y me dice: Isaías, ve a la puerta del penal de Barbadillo. Está ingresando Benji Espinosa. Dejé de hacer lo que tenía que hacer, me traslado, oh maravilla, y ahí lo encuentro en la parte del fondo, en medio de los árboles, al abogado vocero Iber Maraví. Y le pregunto, ¿qué sabe de Benji Espinosa? ¿Va a venir? ¿Está viniendo? Él, discúlpeme, algo incómodo,
es lo que yo percibo, es lo que percibí, me dice si va a venir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no dijeron algo? Dice, alguien me llamó, yo dije, alguien me llamó y me dijo que tengo que cuestionarlo y sacarle como tiene que ser. Pero, ¿cómo eso vas a hacer, Isaías? Me dice, ¿cómo vas a tratar así? Es al llamado del número uno, o sea, de el presidente Pedro Castillo. Bueno, yo no hice nada, sencillamente atiné a filmar, pero veía la predisposición que tenía Iber Maraví hacia Benji Espinosa. Las imágenes lo dicen todo, ustedes pueden observar. Entonces, así como ingresó Benji Espinosa, también salió rapidísimo. Ahí pareciera que no fue al llamado de el presidente Pedro Castillo. Alguien tuvo que traerlo y tendrá que responder ahí, pues, el abogado Iber Maraví. Para mí, en primera instancia, la llegada de Benji Espinosa es un traidor. Para mí es un traidor. Y a un traidor, y a uno que abandona el barco en el peor de los momentos, de lejitos nada más. Eso es lo que incomodó. Tal presencia incomodó al abogado Eduardo Pachas. Pero aún así él resistía. Aún así él se mantenía ahí como abogado. Pero hoy, muy temprano, nos da con la sorpresa de que deja la abogacía. Le consulto y le digo, usted está abandonando el cargo, usted está dejando el cargo. No, acá me están sacando, me está retirando. Y quien me está retirando, y lo escribe en el grupo de WhatsApp, es Iber Maraví. Tendrá que responder entonces el vocero Iber Maraví cuál es el motivo, cuál es la razón, por qué está retirando al abogado Eduardo Pachas. Es interesante, Olivera, lo que usted apunta aquí cuando dice que el señor Benji Espinosa ingresó, pero su visita o el tiempo de permanencia dentro del penal fue muy rauda, fue muy rápida. Usted hace una lectura de que en cierta forma Iber Maraví estaría de alguna forma imponiendo o sugiriendo sin quizás el consentimiento o la aprobación total del señor Pedro Castillo. Claro, mire, yo encuentro a Iber Maraví, al vocero, en la puerta del penal, esperando al abogado Benji Espinosa. Yo me incomodo, hago las tomas necesarias, filmo y me retiro del lugar y veo a otra dama apresurada llegar al penal. O sea, estas personas ya lo sabían muy bien y que no me vengan con otro tipo de lenguaje. Ya sabían en qué momento iba a llegar Benji Espinosa. En los días anteriores, quien inquietaba o visitaba a Pedro Castillo con la excusa, porque entraba con esa mentira, de que visitaba a Alejandro Toledo, pero no era Alejandro Toledo, sino a Pedro Castillo, el presidente, era el papá de Benji Espinosa. Ya lo sabían entonces, ya conocían, ya tenían más o menos a dónde apuntan o qué apuntan, ¿no? Interesante dato. Mire, acá en este programa nosotros nos caracterizamos por tratar de ser veraces. No nos llevamos por dichos, porque me dijeron, porque parece, porque alguien me insinuó. Ha trascendido y usted quisiera que nos confirme. Usted estuvo hoy ahí en el lanzamiento, en el anuncio de este partido, ¿no es así, Isaías? No estuve. No estuvo. Fui al lugar porque no estoy de acuerdo con el lanzamiento de ese partido. Pero entonces usted ya sabía que se iba a lanzar un partido, por eso no fue. Me comentaron en horas de la tarde y me dijeron, hermano, tienes que ir. ¿Cómo voy a ir a algo informal? Yo no puedo ir a un lugar donde no me han invitado formalmente. No puedo ir frente a eso. Nosotros como soldados, ángeles vigilantes de Pedro Castillo, nuestro lenguaje ha sido y será libertad y restitución. Y las veces que he dialogado con Pedro Castillo, lo mismo me ha dicho, vamos a luchar por la libertad y restitución. Si así es, tajantemente, yo voy a decir, tajantemente,
Si así es y va a cambiar de lenguaje Pedro Castillo, tendremos que retirarnos de este lugar porque nosotros no podemos estar con traicioneros. No queremos ese tipo de hechos y circunstancias. Al pueblo no se le puede estar usando o engañando de este modo. Por favor, así estemos en desesperación, estamos en guerra. ¿Es el enemigo o somos nosotros? Los derechistas y los vacadores piensan en nuevas elecciones. Los aprovechadores piensan en nuevas elecciones. Pero usted tiene que resistir, profesor Pedro Castillo. Usted tiene que ser valiente y consecuente, leal con el pueblo. Y cualquier tipo de decisión no debe ser de una manera personal. Consultar a las bases. Nunca hemos sido consultados las bases para poder emprender un partido político. Es importante, amigos, porque Isaías y los guardianes de Pedro Castillo están pernoctando ahí desde el momento de su encierro. O sea, si hay alguien a quien considerar en estas decisiones de cara al pueblo, a la población, al respaldo popular, mínimamente pues los señores al menos deberían ser, no quizás consultados, pero sí considerados o tenidos en cuenta. Usted nos está diciendo que desde que llegó el señor Maraví a ocupar este rol de vocero y prácticamente el que habla y dice y hace las cosas en nombre de Pedro Castillo, han sido obviadas las bases, han sido prácticamente ignorados los círculos sociales o de la población en torno a Pedro Castillo. Mira, yo voy a hablar concretamente de la base que represento. Hemos sido obviados, no hemos sido considerados por esta formación o información o por este sueño de partido político. Para mí, sencillamente, son una tira de aprovechadores. Están aprovechando las circunstancias, están aprovechando el dolor, el estado de salud de Pedro Castillo Terrones. Él está mal, está delicado de salud. Están aprovechando la crisis que hay en los abogados. Discúlpeme, por favor. Están aprovechando todo ello, esta renuncia de Eduardo Pacheco. O sea, en otras palabras, discúlpeme que digo, no les importa nada el aspecto legal, no les importa la salud de Pedro Castillo. Deberían estar preocupados en cómo restablecer su seguro de salud de Pedro Castillo. No tiene un seguro de salud, está inhabilitado. Es por eso que no puede ser tratado en un centro médico, en un nosocomio. Deberían de denunciar los abusos que hay aquí en el penal de Barbadillo. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. Entonces, pero sí están muy empeñados en el partido político. ¿Qué están diciendo con esto? Discúlpeme, le llega a pasar algo a Pedro Castillo, de repente muera, aprovechemos con la formación del partido político. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? En estos momentos vamos a conocer quiénes son los leales, quiénes son los principistas y quiénes son los aprovechadores. Siempre hubo esto en la historia. Siempre ocurrió traidores en la historia. Recordemos cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud. Había ahí un traidor en decía, nunca va a salir este pueblo hebreo en libertad. No lo van a hacer. Lo mismo están diciendo acá. Nunca va a salir así. No va a ser restituido. Por favor, las esperanzas no debemos de perderlo. La vida es un sueño. Debemos de lucharla. Debemos de forjarla. Yo tengo 4 denuncias. Tengo amenazas de muerte. Tengo 1 por crimen organizado. Y aún resisto. La policía está atrás de mí. Estos medios concentrados, como es Willax, PBO y Expreso, ¿qué están diciendo? Que venga la policía y me detenga. Continúo en lucha y no doblego. Yo no estoy pensando en nuevas elecciones, sino en cómo sacar en libertad a mi presidente Pedro Castillo. De repente por cólera lo he dicho, pero yo quiero sacarlo. Este grupo de los soldados ángeles vigilantes queremos sacarlo. No dobleguemos, hermano, y no estemos con ese sueño de nuevas elecciones o pensando en partidos políticos, pensando tan igual como los vacadores o los traidores o los que han engañado y no han cuidado en su momento a Pedro Castillo. ¿Quiénes están tras de esto? Discúlpeme, los ayayeros, los sobones y los que están pensando nada más en algo corto y no están pensando pues en el Perú, no están pensando en la costa, en la sierra y en la selva, no están pensando
por las muertes que tuvimos, más de 80 muertos, por los heridos, los desaparecidos y los perseguidos. ¿No son empáticos para con la gente? ¿No son empáticos para con el pueblo? A mí me han enseñado a ser leal, con principios y con dignidad, y lo voy a hacer. Así nos quedemos pocos, pero vamos a luchar por el Perú, vamos a luchar por esa gente olvidada, y no pensando en el sueño de partido político. Para ello, un partido político o la creación de un partido político, yo diría que son la creación de un grupo más de corruptos. Pero acá se ha visto quiénes estaban en esa conferencia de prensa. Ahí a las imágenes ya nos han llegado. Entonces, hay un dinero de por medio de un empresario. Ujú. Entonces, Claro. aquí está corriendo buena plata para crear un buen partido político. Don Isaías, a eso le iba a preguntar, ¿no? Porque ha trascendido de que se hizo presente el señor Henry Shimabukuro y le habría reclamado algún saldo al señor Bustamante. ¿Usted no puede confirmar eso? Por supuesto que sí. Y su gente, él, estaban merodeando acá. Inclusive la misma gente de Dina Boluarte, de Otárola, y otros sinvergüenzas más llegaron. Guido Bellido también llegó acá. Discúlpeme. O sea, nosotros nos vamos a esforzar, nos vamos a sacar el ancho para que luego lleguen unos aventureros para poder crear un partido político. ¿De qué estamos pensando? ¿De qué estamos hablando? Así sea Pedro Castillo, así sea quien sea, así sea alguien cercano a Pedro Castillo, se respeta al pueblo, se respeta a las bases. Hoy he recibido infinidad de llamadas y no sabía qué responder, no sabía qué decirlo porque nunca se ha hablado sobre ese tema de partido político. Bien, don Isaías, con esto lo libero y usted tiene cercanía, coordina con la familia. ¿Qué nos puede decir respecto a la familia? ¿Respaldan esta decisión de este partido político? ¿Hay críticas? ¿También hay división o posturas encontradas dentro del seno familiar de Castillo? Mire, a las 10 de la noche nos vamos a reunir las bases consecuentes. Ok. Nos vamos a reunir las bases consecuentes para tomar medidas drásticas frente a esto. He conversado con Jaime Vázquez, he conversado con la hermana mayor, he conversado con los más cercanos. Todos estamos sorprendidos por este partido político, por este lanzamiento de partido político. Bien. La hermana mayor se me acercó y me abrazó y me dijo, pues, con lágrimas en los ojos, porque yo estaba muy molesto frente a esto. Para mí es un puñal por la espalda. Yo le dije, hasta acá nomás es, yo me voy. Ella me dice, ayúdenos, hemos avanzado con usted, no nos abandone, hermano. Las intenciones de nosotros no es eso. Los abogados nunca quisieron darnos información, no nos dan información. Dice que ellos deben obediencia a Pedro Castillo nada más. Como Pedro Castillo no sale, entonces, por algo dicen la familia de que está ocurriendo este tipo de cosas, este tipo de hechos. Seamos transparentes, seamos leales, seamos consecuentes. Y yo digo de acá, los abogados que cumplan su trabajo como abogados, el vocero que cumpla su trabajo como vocero, y nosotros como soldados ángeles vigilantes de Pedro Castillo cumpliremos nuestro trabajo, nuestro deber como tiene que ser. Así nos ganemos enemigos, así nos ganemos miramientos, pero vamos a informarle tal cual las cosas ocurren, tal cual las cosas suceden en este lugar. Es inaceptable que nuestro presidente esté sin su sueldo, sin su remuneración, y los abogados no se preocupan de ello. No ha sido vacado, tiene que restablecerle su remuneración. No ha sido vacado, cualquier preso que está detenido en una cárcel tiene importancia a la salud. Y aquí en Barbadillo creo que no les importa la salud de nuestro presidente Pedro Castillo. No tiene habilitado su seguro social. Que quede eso bien claro. No tiene habilitado el seguro social. Y los abogados no están luchando por esa rehabilitación de su seguro social. Pero sí están pensando, ahí algunos, Bustamante y otro más,
en nuevas elecciones y en partido político. Muchas gracias. Don Isaías, muchas gracias. Espero que nos informe qué resultados da esta reunión y si van a continuar ustedes, porque nos acaba de decir que va a reconsiderar la postura de estar ahí haciendo el aguante, como decimos acá, respaldando al profesor ahí en su encierro. Muchísimas ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Isaías Olivera? ¿Crees que Iber Maraví piensa incluir a Benji Espinosa en la defensa del maestro Chotano? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.